Baila, baila, Sarité, que esclavo que baila es libre mientras baila. Yo he bailado siempre. Buenas, buenas, sean bienvenidos. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Bienvenidos a la biblioteca de Babel, un nuevo video, un nuevo libro, un nuevo encuentro. Hoy tenemos La isla bajo el mar, de Isabel Allende. Hoy tenemos un nuevo libro, La isla bajo el mar, como les decía recién. Como siempre, arranco un poquito con la data dura, con los datos numéricos. Libro publicado en 2009, hace poco, parece más cercano, pero ya pasaron 12 años. Tiene 510 páginas, largo, es una novela bastante larguita. Transcurre entre 1770 y 1810 en Haití, la República de Haití, la primera república negra del mundo. Entre 1770 y 1810, 40 años pasan en este libro. En la ciudad de Santo Domingo. Y bueno, contextualicemos esos años, 1770 a 1810, fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, las cuestiones políticas, las cuestiones del mundo, cómo estaba el mundo en esa época. Se nombra mucho a la Revolución Francesa, égalité, liberté y fraternité, igualdad, libertad y fraternidad. Se relaciona todo esto en este libro. Se trata también de las colonias de esclavos, de la violencia que se vivía en esa época, de cómo era la conformación de las colonias acá, cómo era la relación con la metrópolis, las colonias. Bueno, entonces todos esos temas es lo que va a querer tratar Allende en este libro. Bueno, no me quiero meter en el trajín de contarles todo el desenlace, toda la historia, porque imagínense que una novela de 500 páginas, bastante 500 páginas, lleva a leerlo, es un tirón bastante largo, no se lee en 2 días, a no ser que leas muchísimo. Entonces tiene muchos nudos, muchos conflictos, soluciones, nuevos conflictos que nacen de esas mismas soluciones, nuevas soluciones. Entonces se perdería el hilo y la coherencia si yo me meto en todo ese lío. Lo que sí, como siempre, les cuento desde el comienzo qué es lo que pasa, desde dónde parte, y después si les interesa, ya ustedes decidirán si lo siguen o si no. La historia comienza con Toulouse-Malmonain, es un francés que debe venir a la isla de Santo Domingo a cuidar y hacerse cargo de las tierras del padre, que el padre tenía acá, que cultivaba azúcar, y tenía que hacerse cargo porque el padre ya no estaba bien de salud como para seguir trabajándolas. Ahí comienza todo. Valmorain se junta con una cubana, se casan, y lo que hace Valmorain es contratar una esclava para ella, es una sirvienta para la mujer, su esposa. En ese momento se usaba de tener una esclava que a la mujer le hacía todas las limpiezas, la bañaba, la mujer casi no hacía nada. Bueno, lo que sucede es que la esposa de Valmorain cae enferma rápidamente, entonces ya no podía hacer nada, no se movía, no hablaba nada, y Valmorain empieza a tener una relación más cercana con Tété, que es la personaje principal justamente, que es una esclava que había venido desde África con 11 años. Esto, ¿qué significa? Que Tété, que es una esclava, empieza a mantener un vínculo especial con Valmorain, con su amo. Cuando digo especial parecería una novela más linda o más buena, no, es totalmente cruel, es una relación muy violenta, con violaciones, con abusos, con un vínculo que se hace fuerte desde ahí, que ella hasta después tiene la posibilidad de disolverlo y no lo disuelve, porque hay cosas muy fuertes dentro de ellos, pero bueno, es un vínculo totalmente cruel, con violaciones, con abuso, con maltrato, con violencia. Entonces ahí comienza todo lo que se podría decir el camino de ella hacia la libertad. Lo que sí creo es que es importante marcar 3 o 4 cosas que es importante, o puntos importantes que nos deja el libro, cosas que se justifican, cosas que si uno lo lee debe parar un segundo en ellas. Lo principal de la esclavitud en sí, las causas, las consecuencias, cómo eran tratados, o sea, cómo nos ayuda a pensar hoy en día de la esclavitud en esa época, cómo nos obliga a que pensemos desde otra óptica la relación con un otro. O sea, es imposible pensarlo hoy en día, la esclavitud de esa forma, pero no hay que pensarlo de nuestra manera, sino desde ese momento, que no los consideraban ni siquiera humanos. Dice literalmente, no son personas, son cosas, cómo los maltrataban, lo que sufrían ellos.
para también de aprender un poco del bagaje con el que vienen de esas culturas, de esas sociedades, de esas personas, de esas historias, de tanto dolor, de tanto abuso, tanta desgracia encima, cómo los modifica y los hace ver del pasado de otra forma. Pasado que nosotros podemos llegar a ver, pero desde otra óptica. Por suerte hoy en día ya no sé, si bien tenemos nuestros problemas, ya no convivimos con esas cosas, pero sí creo que nos ayuda a saberlas, nos ayuda a ver la sangre que corría, porque es realmente cruel, hay pasajes del libro realmente crueles, cuando describe cómo vivían los esclavos en las diferentes granjas. Imagínense que ella era doméstica, una esclava doméstica y la pasaba muy mal, y decía que todavía que los esclavos de las granjas, los que vivían en los campos, los que trabajaban, la pasaban peor que ella todavía. Se morían y quedaban tirados ahí con enfermedades, sin piernas. Si se escapaban les cortaban todas las piernas y los brazos. O sea, cosas muy crueles que para entenderlas hay que entender que ni siquiera los pensaban como otros hombres. No es que se lo hacían a otro hombre. Para ellos venían los perros y después de ellos los esclavos. Otro punto que es importante también me parece que para pensarlo un poco es el reconocimiento a las culturas que hace Allende, poniendo en Sarité sus breves instantes de felicidad, sus pasajeros, sus chispazos de felicidad, es cuando ella se dejaba llevar por la música, por los tambores, por Erzulí, Loa Madre decía que es una diosa de ella. Entonces, como dije con la cita en el comienzo del video, el único momento que era libre cuando bailaba, cuando se conectaba, ahí me acordé, eso me hace acordar a una frase de María Elena Walsh, de el idioma de la infancia es un secreto entre los dos. Entonces cómo ella conectaba y sentía simpatía y compañerismo con una persona que entendía también ese lenguaje de la infancia, ese lenguaje que ella había traído de las tierras de ella, donde era libre, donde no era esclava, donde podía disfrutar de una música, de una comida, siendo una persona libre. Entonces está bueno que Allende haya depositado esa felicidad en el reconocimiento de una cultura, de una diosa, de unos ritos, de una música. Un punto más que me parece muy importante es pensar estas cualidades de, como yo lo llamaría, construir desde el dolor, o sea, construir desde la desgracia, pensar desde la óptica de la perspectiva de los esclavos, cómo era vivir día a día en la desgracia constante y desde ahí mismo construir algo, tratar de vivir, tratar de hacer cosas, tratar de tener un amigo o un hijo, o cómo amo a alguien desde la desgracia diaria. O sea, imagínense lo que es la vida de esclavo, de trabajando todo el día bajo tortura o bajo violación, bajo abuso, con enfermedad, en condiciones muy malas. Y cómo es vivir ese día a día, cómo es construir desde el dolor, construir desde la desgracia, desde el barro mismo en el que moldeo el día, sea una desgracia, una tristeza, una desesperación. Entonces también es como esta voluntad de la superación, pero superación máxima, porque o sea, no hay más desgracia que esa, no hay peor contexto que ese para crear algo. Y es interesante ver cómo las personas siguen, los esclavos se escapan porque quieren llegar a algo. O sea, aunque la vida sea una mierda, así, literalmente, aunque la vida sea pura desgracia, ellos mismos trataban, Teté trataba de aferrarse a algo, a su hijo, o a un niño, o a una creencia, y cómo es, como digo, construir desde el dolor, desde una vivencia desgarradora. Bueno, por último, una cosa que vi que le criticaron mucho, que es que no se atañe estrictamente a lo histórico, que a mí personalmente en una novela no me interesa mucho, porque bueno, si querés saber, andá a leer un libro de historia, que te cuenta cómo fueron las cosas, y algo que le valoro mucho es como el arco conceptual de los personajes y el desarrollo y la madurez y la vejez de los personajes. O sea, imagínense que el libro transcurre entre 1770 y 1810, 40 años. Sarité, que es el personaje principal, empieza siendo una niña y termina siendo una mujer grande, adulta, y me parece muy valioso y muy complejo todo el entramado y la creación de los personajes, y se lo valoro mucho. Tiene un arco conceptual y un crecimiento y un desarrollo y una evolución muy compleja, muy bien lograda, muy coherente, si se quiere, y eso lo valoro un montón siendo una novela y que abarca tantos años.
Bueno, por último hicimos vueltas. Bueno, me olvidé decir que es el primer libro que leo sobre Allende, de Allende. Bastante bien, no es los mejores que he leído, tampoco los peores. Mi recomendación es que si les interesa una novela más de personajes, más de historia, más de pura cepa en lo que tiene que ver con una novela, no tan filosófica, está bueno. Ahora, si les gustan más las novelas más filosóficas, más de ideas, o sea, imagínense que no tienen las grandes frases, uno subraya y no encuentra como grandes frases para leer, pero sí se puede quedar con la descripción de un paisaje, de un momento, de una escena sexual, por ejemplo, pero no con las grandes abstracciones ni de pensamiento ni filosóficas. Así que en ese sentido, si les interesa más una historia, como les digo, una novela más de desarrollo, más de historia en lo que tiene que ver con trama, con argumento, con personajes, está bueno. Si les interesa otra cosa, no está tan bueno. Así que nada, sin más vueltas, sin más preámbulos, terminamos con este video y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, dejen un comentario, un like y si me siguen en mis redes sociales me hacen un favor muy grande. Nos vemos en el próximo video y en el próximo libro.